Sobre división algebraica, es una de las operaciones más complicadas de álgebra, ¿sí? Porque implica saber sumar, restar, implica saber multiplicar muy bien. Entonces básicamente usted tiene dos expresiones, puede tener un polinomio acá y puede tener un binomio acá. La idea es buscar cuántas veces yo tengo que multiplicar esto para que me dé el resultado que tengo acá. Es muy similar a lo que se hace en la división normal. Entonces, lo primero que uno tiene que observar acá es el elemento que uno tiene aquí, ¿sí? Y la pregunta es, ¿este elemento por cuánto lo multiplico para obtener este elemento? ¿Sí? Entonces tengo x. ¿X qué valor numérico tiene este lado? 1, ¿cierto? O sea, se asume que aquí tiene un 1 acompañando. Entonces, la pregunta es, ¿1 por cuánto lo multiplico para que me dé 12? Por 12, ¿cierto? ¿Y x por cuánto lo multiplico para que me dé x a la 3? Por x a la 2, ¿cierto? Entonces por x a la 2. Ahora, una vez ya encontré este valor, el valor por el que tengo que multiplicar este para obtener este, voy a comenzar a hacer esa multiplicación, pero fíjense cómo la voy a hacer. Primero multiplico este valor por este valor. Entonces, 12 por 1, 12. Entonces escribo aquí 12. Y x a la 2 por x, x a la 3. Pero, si yo multiplico acá, ¿qué signo tiene este? Positivo, ¿cierto? Y este, positivo. Pero contrario a lo que hemos hecho siempre, de que positivo por positivo da positivo, aquí los resultados los voy a colocar todos con el signo contrario. Entonces, en este caso voy a colocar aquí menos 12x a la 3. ¿Listo? Luego lo que hacemos es multiplicar este valor por este valor. O sea, el elemento que yo pongo acá lo voy a multiplicar por cada uno de los elementos que tengo acá. Entonces, multiplico positivo por positivo, ¿qué me da? Positivo, ¿cierto? Pero aquí lo voy a colocar como negativo. Y luego multiplico 3 por 12, ¿cuánto daría? 3 por 12, 36, ¿cierto? Y x a la 2, como no hay ningún elemento más, pues lo colocaré como x a la 2. ¿Listo? Bien, ya teniendo esto, sencillamente procedemos a operar. Entonces, 12x a la 3 menos 12x a la 3, ¿eso cuánto me daría? 12x a la 3 menos 12x a la 3. Da 0, efectivamente. Desaparece. Cuando usted algo le da 0, inmediatamente lo puede eliminar. O sea, no le queda absolutamente nada, ni letra ni nada. Si el valor numérico da 0, desaparece con letra y todo. ¿Listo? Menos 9 menos 36. ¿Se suman o se restan? Se suman, ¿cierto? Y ya sabemos que se deja el signo del mayor, que en este caso es menos. Entonces 9 y 36, ¿eso cuánto me daría? 45. Y se deja la misma letra. Acuérdense que cuando uno está sumando o está restando, siempre se va a dejar las mismas letras. ¿Listo? Entonces, igual que en la división normal, usted baja la cifra siguiente. La cifra siguiente en este caso es más 6x. Entonces, volvemos y hacemos el mismo ejercicio. Tengo 1. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé menos 45? Por menos 45, bien. Y x, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé x a la 2? ¿Por qué? Por x a la 1, o sea, por x, ¿cierto? Entonces, vuelvo y hago la multiplicación. ¿Más por menos? Menos, pero aquí ¿cómo lo coloco? Más, ¿cierto? Entonces aquí coloco más. Ahora, 1 por 45, entonces coloco 45, y x por x, x a la 2. Ahora multiplicamos este, más por menos, pero aquí ¿cómo lo coloco? Como más. Y luego digo 3 por 45, 3 por 45 es 135. Y x, como acá no hay ningún elemento, pues me da x. Entonces vuelvo y hago la misma operación. Opero lo que se puede operar, entonces menos 45x a la 2 más 45x a la 2. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Eso cuánto nos daría? 0, ¿cierto? Tienen signos diferentes, se resta. Entonces, más y menos se resta, 45 menos 45 da 0. ¿Listo? Y 6 y 135, ¿eso cuánto me daría? Pero se suma o se resta. Entonces, tienen signos iguales, ¿qué se hace? ¿Se suma o se resta? Entonces, signos iguales se suma, efectivamente. Entonces, yo ya sé que me da el signo del mayor y 135 más 6 me da 141. X. ¿Listo?
bajo la cifra siguiente, que en este caso es más 8. Entonces, ahora lo que hago es, Lo mismo. 1 por cuánto lo multiplico para que me dé 141. Por 141. Pero ese 141, entonces necesito que me dé positivo. Entonces yo digo, ambos deben ser positivos para eso, ¿cierto? Ahora, fíjense que este tiene x. A ver, 141 por 1x, ¿cuánto me daría? 141x, exactamente. O sea que ya encontramos el valor que hace que me dé este resultado. Entonces, comienzo a operar un x por 141. Eso me daría 141x positivo, pero aquí lo escribiré como menos 141x. Y ahora entonces hago la operación más por más, pero aquí ¿cómo lo escribo? Menos. Y 3 por 141, 300, 423. Y hago la operación entre lo que tengo acá, más 141x menos 141x, ¿qué me daría? 0, ¿cierto? O sea, esto se cancela entre los dos. Más 8 menos 423, ¿se suma o se resta? Se resta. ¿Y cuánto me daría eso? 415. Y se deja el signo del mayor, que en este caso, ¿cuánto es? Diría 0, ¿no? Y ahí 0 también. Menos 0 y menos. ¿Listo? ¿Y al otro lado? Aquí, no, resulta que el 0 tiene una cualidad, y es que el 0 es neutro, ni es ni positivo ni negativo. O sea, realmente si yo quisiera, no habría necesidad de escribir lo que se cancela. Sencillamente asumo que este elimina este, que este elimina este, y no habría necesidad de escribir ese 0. ¿Hago entender? Entonces, normalmente cuando algo se cancela ya desaparece absolutamente. ¿Qué significa esto? ¿Hay algo más para bajar? No, ¿cierto? Entonces, sí, como ya no hay nada más para bajar, pues sencillamente entonces uno dice, la división es inexacta. ¿Por qué? Porque me quedó residuo. ¿Sí se acuerdan que cuando una división le quedaba aquí algo, se decía que era inexacta? Entonces ahí ya no teníamos nada más que hacer. Significa que la división de esto en esto, el resultado vendría a ser este valor más esto. ¿Listo? Y con eso podríamos obtener. O sea, a ver, se los explico así. Si usted multiplica este con este, a ver, si usted tiene 10 y lo divide en 3, si usted tiene 10 y lo divide en 3, 3 en 10, ¿cuántas veces está? 3 veces. 3 por 3, 9. ¿A 10 cuánto me sobra? Una. Si usted quería comprobar si esa división le quedaba bien, usted lo que hacía era multiplicar estos dos valores y le sumaba el residuo. O sea, al resultado que me daba yo tenía que sumarle esto. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Si yo quiero comprobar si la división me quedó bien, lo que yo hago es multiplicar este con este y al resultado le sumo el residuo. Si yo hago eso, me tiene que dar exactamente esta misma expresión. ¿Listo? O sea que hasta la forma de comprobar con la división numérica es muy similar. Voy a hacer otro ejemplo, uno un poco más sencillo. Yo sé que este fue un ejemplo bastante largo. Entonces, voy a hacer la siguiente. Sí, resulta que el problema es que como aquí ya no estamos hablando solamente de un elemento el que está dividiendo a todos como lo habíamos visto en la clase anterior, sino aquí ya estamos viendo muchos elementos dividiendo a muchos elementos. Entonces en este caso sí el proceso es más de cuidado. ¿Listo? Digamos por lo menos tenemos esta división. Digamos tenemos esta división. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Mirar por cuánto multiplico este elemento para tener este elemento de acá. Siempre se hace de esa forma. Entonces a x por cuánto lo multiplico para que me dé x a la 2. ¿Por cuánto? Por x, ¿cierto? Entonces, x por x, ¿cuánto me daría? Pero aquí, ¿cómo lo escribo? Menos x a la 2, le cambia el signo. A ver, usted multiplica más por más, más, pero aquí lo escribe con el signo contrario. Y x por x a la 2. Ahora multiplicamos este elemento por este elemento. Más por menos, exactamente, la x que está sola. Cuando una letra está sola, yo asumo que tiene un coeficiente de 1 y un exponente de 1. ¿Qué se pasa ya a menos? ¿Cómo? ¿Qué se pasa ya a menos?
Siempre, porque resulta que todos los valores que nosotros tenemos acá se le están restando. Es como cuando en la división numérica usted hacía esto. Lo que pasa es que eso no siempre uno se lo mostraban, sino lo hacía uno mentalmente. Usted decía 3 por 3, 9, le da 9 positivo, pero usted aquí lo restaba. Y el resultado que le daba era el residuo que le quedaba. O sea, si se fijan que eso ustedes lo manejaban así desde pequeños. Lo que pasa es que a uno nunca le hacían explícito eso, solamente usted lo manejaba mental. Pero eso era básicamente lo que pasaba. Es exactamente el mismo proceso que se está haciendo acá. Entonces x por x me da x alados, pero aquí yo lo escribo como menos x alados. Exactamente. Y aquí menos por más, perdón, más por menos, menos. Pero aquí ¿cómo lo escribo? Como más. Y 4 por x, ¿cuánto me daría? 4x. Entonces, ya como no hay nada que multiplicar, hago la operación. X a la 2 menos x a la 2, ¿qué pasa? 0, ¿cierto? O sea, decimos que se cancela, no es necesario escribir el 0. Menos 9x más 4x, ¿se suma o se resta? Tienen signos diferentes. Acuérdense, signos diferentes se resta, signos iguales se suma. Entonces en este caso se resta, ¿cuánto daría? 5, ¿cierto? 5x. ¿Y se deja qué signo? El del mayor, o sea que en este caso es menos. Y bajo la cifra siguiente que es menos 20. Ahora, x por cuánto lo multiplico para que me dé menos 5x. Por menos 5. ¿Por qué no por menos 5x? Porque si yo lo multiplicara por menos 5x me daría menos 5x a la 2. Entonces, menos por más, ¿cuánto da? Menos, ¿cierto? Pero aquí ¿cómo lo escribo? Más. 5 por x, entonces lo escribo 5x. Y ahora, menos por menos, pero aquí lo escribo como menos. 5 por 4, y hago la operación. Menos 5x más 5x, ¿cuánto da? 0, ¿cierto? O sea que se cancelan estos dos. Y menos 20, ¿cuánto da? Menos 40. Entonces, ¿qué significa? Como ya no hay nada que bajar, si yo quisiera, yo podría decir la división de x a la 2 menos 9x. O sea, si a mí me dijeran x a la 2 menos 9x menos 20 dividido x menos 4, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería x menos 5, ¿sí? Pero tiene un excedente, y ese excedente es este. O sea, que para poderla comprobar, si yo quisiera comprobar esta división, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar este valor por este valor, o sea, x menos 4 por x menos 5, y al resultado de estos dos, yo tendría que sumarle el residuo, que sería menos 40. ¿Cómo se multiplica esto? X por X. Entonces, x por x, ¿cuánto me da? X a la 2. ¿Y x por menos 5 cuánto da? Menos 5X. Menos 5x. ¿Y menos 4 por x cuánto da? Menos 4X. Menos 4x. ¿Y menos 4 por menos 5 cuánto da? Menos por menos da más. ¿Y 4 por 5? 20, ¿cierto? Y a eso le resto estos menos 40. Entonces, ¿hay algo que se pueda operar de acá, que se pueda reducir? Sí, menos 5X. Ah, entonces x a la 2 sigue siendo igual. Menos 5x menos 4x, ¿cuánto da? Menos 9x, muy bien. Y más 20 menos 40, ¿se puede reducir? ¿Cuánto daría? Menos 20. Fíjense que exactamente es el resultado que nosotros teníamos así. Esa es la forma en la que se comprueba una división. ¿Listo? Es básicamente eso. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo sé que es una operación un poco más complicada. O sea, lo que pasa es que aquí usted tiene que saber sumar, restar y multiplicar muy bien. Sí, porque por lo menos para encontrar cada uno de estos elementos yo debo tener claro por cuánto debo multiplicar esto para obtener lo que yo tengo acá, ¿sí? Y eso requiere tiempo, pero eso es básicamente el proceso. Obviamente vamos a empezar con ejercicios muy sencillitos y así vamos a ir subiéndole el nivel poco a poco, ¿listo?